lo sabe bien, lo sabe bien, aunque vea lo contrario, aunque mi fuerza se termine y mi alma desfallezca, en mi Dios esperaré. Como pasan los años, viviendo pruebas sobre Muy buenos pruebas. días, amados hermanos. Dios les bendiga Jesús mismo en nos esta mañana de día dijo domingo, que será sí, domingo 21 de enero. Dios les bendiga en esta mañana a todos los que están en sintonía en el programa Conversando las Escrituras. Amén. Saludamos a nuestros hermanos del sur, del norte, del centro de este país y también a nuestros hermanos que nos ven en todas las redes a través de el mundo entero. Bien, el día de ayer concluimos con el capítulo 2 del libro de Timoteo, que es un libro, una carta, perdón, doctrinal, donde el apóstol Pablo, en el Espíritu del Señor, hace un ordenamiento con respecto, hermanos, el comportamiento en cuanto a la dirección, ¿verdad? Y la administración también de la iglesia. Aunque muchos han contradecido esto y de una u otra manera han querido eh, transformar, y lo han transformado en ciertos lugares, pero la carta es específica, la carta es clara, ¿ven? Y no podemos ir contra ella. La Escritura dice que nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Y concluía, bueno, con las indicaciones que el Señor les da a las mujeres, ¿cierto? Con respecto al varón. Y luego dice, palabra fiel, el capítulo 3, en el nombre de Jesús, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que se envaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Ciertamente, estos son los requisitos para un obispo, anciano o pastor, que es lo mismo, hermano, que hoy día, lamentablemente o tristemente, no se cumple en muchos lugares. Amén. A veces, producto de que el hombre va a un centro teológico, ¿verdad? Y no es malo estudiar la escritura. ¿m? Y de ahí salen con un cartón. Esto se hizo como que esto fuera una escuela, ¿cierto? Una profesión, ¿verdad? Ciertamente la profesión de pastor es una profesión, ¿verdad? Pero esta profesión es entregada por Dios. Eh, Siempre es importante que Dios haga, hermanos amados, el apartamiento al hombre de Dios, al hombre que va a estar, hermanos, administrando a la iglesia. Por eso que hoy día vemos diversidades de actitudes en los pastores, los ministros. No en todos, no estoy hablando de todos los ministros, estoy hablando de algunos malos obreros, como dice el apóstol Pablo, hermanos, que no desempeñan su labor como la escritura dice. Algunos se enseñorean de las congregaciones, las maltratan, ¿verdad? Verbalmente,
no tienen paciencia, se han envanecido, hermanos, eh, por el conocimiento vano que han adquirido y no cumplen su labor ministerial. ¿Mm? Pasó a ser que prácticamente el ministro es el que da el discurso el día domingo, ¿verdad? Y para de contar. ¿Mm? Entonces hay muchas cosas, por eso que aquí hay una exigencia, hay un requisitos. Y es claro, dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. No es malo anhelar, cierto, ser pastor. No es malo, pero hay una necesidad. Dice, es necesario. Escucha, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Estas cosas, hermanos amados, que en el día de hoy a muchos nos sobrepasan, ¿m? Y no están en nosotros. Y por eso, hermanos amados, debemos ser constantes en que estas cosas sí estén claramente en los ministros, no dado el vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino que amable, apacible, no avaro. ¿M? Un avaro, hermanos, es lo que yo decía el otro día, tal como la Escritura autoriza que el ministro o el obrero viva, ¿verdad?, de del Evangelio, pero que no se enriquezca. ¿Mm? Lamentablemente nos hemos encontrado con muchos que se han enriquecido, que han tomado esto como una fuente de ganancia, se han ido al otro extremo. ¿Mm? Y eso ha perjudicado la visión de la fe en cuanto al mundano del mundo, ¿cierto? Hace blasfemar a los que no conocen realmente la fe verdadera. Y esto es triste. Por eso que, hermanos amados, hay una exigencia, hay un requisito. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Una pregunta. No un neófito, no sea que se envanezca, caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. El ser, hermanos, un neófito es ser un ignorante, un desconocedor. No sirve para un ministro porque ¿qué es lo que va a suceder? Cualquiera doctrina media extraña que quiera penetrar la iglesia, él la va a aceptar por el desconocimiento. Por eso le decía, no es que el hombre sea para dar un discurso o que tenga un carisma o que sea bonachón, que sea buena gente. No, va más allá de eso, hermanos amados. El hombre tiene que cumplir todos estos requisitos. También hablamos del diaconado. Si usted se fija, los requisitos con el pastor y el diácono son similares. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, entonces ejerzan el diaconado, y son irreprensibles. ¿Mm? Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobierne bien sus hijos y sus casas, porque el que ejerce bien el diaconado gana así para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Fíjese, aquí también entra la esposa, ya sea del obispo o la esposa del diácono. O sea, aquí no hay solamente un requisito para los que están por delante, los que Dios, ¿cierto?, ha determinado, porque se han elegido, ¿cierto?, para dirigir a la iglesia de Dios. En esto tenemos que hacer mucho hincapié. Hermanos amados, se han perdido estos valores dentro de la iglesia. Por eso que Pablo es claro cuando habla
que la mujer, hermano, aprenda en silencio y no debe ejercer eh, autoridad sobre el varón, sino que debe aprender en silencio. Pero también aquí tiene unos requisitos importantes, hermanos amados, y concluye, dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Mm? ¿Es importante? Claro, claro, a través de los tiempos, ¿cierto? El chismear, el, el, esas cosas que, hermanos, están en los centros de madre, ¿verdad? En los clubes sociales, ha penetrado dentro de la iglesia, porque lamentablemente las mujeres, y por qué no decirlo también, algunos ministros no han cumplido, hermanos amados, con esta responsabilidad y han tomado el llevar la administración de la iglesia como se lleva un club social, como se lleva un club de amigos, ¿m? Mundanamente. Esto ha hecho, hermanos, y ha herido a mucha gente dentro de las iglesias, muchas almas heridas, producto de esto, hermanos amados. Que estamos por delante, tenemos que entender que estamos al cuidado de las ovejas. Y si no nos gusta, entonces mejor no estar en esa condición. Si no estamos aptos, hermanos, para pastorear una iglesia y que nuestras esposas no tomen la responsabilidad junto con nosotros en cuanto a, hermanos amados, a apoyar, mejor no tomarla, mejor no tomarla. Es una responsabilidad que viene del cielo y no de los hombres. Los diáconos hoy día en las iglesias, lamentablemente, se eligen a Dios y a veces hasta no cumplen los requisitos que Dios ha determinado. Pero siempre es tiempo de endechar, siempre es tiempo de volver a las escrituras, hermanos amados, y reformar estas situaciones que lamentablemente se fueron introduciendo poco a poco y fueron dando lugar a una liviandad. Y hoy tenemos, hermanos amados, muchas cosas, lamentablemente muchas cosas, que a veces ni siquiera se pueden mencionar, pero hay escándalos, hermanos, aleluya, que han sobrepasado la iglesia hacia afuera. Y por eso es que el mundo blasfema el nombre de Jesús por nuestra causa. Porque nosotros no hemos sabido, hermanos amados, llevar la fe como la Escritura nos enseña. Es importante volver a la fe. Ahora, fíjese por qué razón el Espíritu Santo de Dios insta a Pablo a escribir con respecto a estos requisitos. Y aquí todo tiene una razón. Esto no es algo, hermanos, que es liviano, que, bueno, ya, sí, total, hay que dirigir gente, ¿no? Como quien dirige un grupo de personas, ¿no? Va mucho más allá. Pablo dice que él fue como una nodriza, hermanos, a la iglesia de Corinto. Fue como una nodriza es la que cuida, un bebé es la que cuida, hermanos, la que tiene el cuidado, pero no un cuidado irresponsable, sino un cuidado responsable. Tanto los pastores como los diáconos, sus esposas, deben tener un cuidado responsable de la iglesia. Deben asumir su responsabilidad dentro de la iglesia. Amén. Así como Cristo, ¿verdad? Asumió esa responsabilidad de venir, predicar el Evangelio, enseñar, hacer, enseñar. Así también nosotros, los que Dios por misericordia ha puesto por delante, debemos cumplir esa responsabilidad. Vemos, hermanos, en las noticias como los ministros que han actuado impíamente, se han enriquecido y sacan el provecho, hermanos, de las almas. Hermanos, a veces es vergonzoso saber y ver estas situaciones y cómo el mundo comenta, cómo el mundo habla de la iglesia, cómo el mundo habla de Dios, nada, hermanos amados, porque en el fondo estamos avergonzando a Dios. Ministros que se separan, se vuelven a casar, tienen una mujer un tiempo y vuelven con otra mujer en otro tiempo. Ministros que hacen, hermanos, lo que quieren con las congregaciones. Pero que es importante, como dije antes, volver a la Escritura. Ahora, el motivo por el cual el Espíritu Santo nos debe hacer temer esta situación, hermanos amados,
a los que estamos por delante, dice, esto te escribo, que tengas, que tengo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, escuche bien, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahí está la razón, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿De quién es la iglesia del Dios viviente? No es nuestra, ministro. Las almas no son nuestras, las almas son del Señor. En esto quiero recordar al rey Salomón cuando él pide en sueño sabiduría. ¿Y sabe la expresión que él dice? No entrar ni salir delante de este tu pueblo. Hay ministros arrogantes, hay ministros soberbios que no aceptan exhortaciones, que no aceptan que les digan que están equivocados, porque son espantosos. No, prácticamente se han endiosado y han hecho, hermanos amados, una barrera entre ellos y el pueblo. El ministro es intocable. Cuando la escritura dice no toquéis a mis ungidos, en ese entonces el contexto era a Israel. Ciertamente nosotros somos ungidos, pero aquí hay una línea, aquí hay una manera, hay una forma en la cual nosotros debemos ser administradores. Quizás esto muchas veces en las iglesias no se les dice a los ministros. Se han vuelto muchos, se han vuelto intocables. Y eso habla de una especie de mafia, una especie, y perdone que con estas palabras tan duras, quizás a muchos les va a doler, pero debemos reconocer que hemos distorsionado la escritura como ministros y que no estamos cumpliendo nuestra labor, la labor que nos encargó el príncipe de los pastores, como dice el apóstol Pedro. Nosotros debemos cumplir nuestras labores como ministros de Dios. Nuestras mujeres igual deben cumplir, asumir sus responsabilidades en, en el apoyo, ¿cierto?, de este cargo. ¿Mm? Y terminamos diciendo, e indiscutible grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí está una gran revelación, la cual debemos expandir, predicar, ¿verdad? Llevar a cabo esta labor y guardarla. Ayúdenos, ayúdenos el Señor. Ayúdenos el Señor a retomar nuestra labor como ministros de Dios, como diáconos, como pastores, como las esposas de los ministros, a tomar esta responsabilidad. ¿Sabe por qué? El capítulo 4 va a advertir cuál es la razón y el motivo por el cual, por eso que es importante, hermanos amados, como dijo nuestro Señor, que debemos escudriñar las Escrituras todos los días, estar apercibidos para que, hermanos amados, nuestra ignorancia no nos gane. Debemos ser un pueblo sabio, un pueblo entendido en lo que Dios quiere, en lo que Dios anhela para la iglesia. Por algo fuimos apartados. La palabra iglesia significa los llamados afuera. Amén. Los llamados afuera. La palabra santo significa apartado. Usted ha sido llamado afuera porque es iglesia. Usted ha sido apartado porque usted es santo en Cristo. No en su propio, no en su propio ser, sino que Cristo le ha hecho justo, santo. Amén. ¿Para qué? Para servir a Dios mientras usted esté en el escenario de esta tierra. Oremos por nuestros pastores, oremos por las esposas de nuestros ministros. Estemos orando constantemente, hermanos amados, para que nuestros ministros cumplan con estos requisitos que son maravillosos. Y como dije al principio, si usted no puede, diga no puedo, no puedo hacer esto. Amén. Pero no, hermanos amados, peque contra Dios, no haciendo la voluntad de Dios. Dios bendiga a todos los ministros, aquellos que están encargados de obra, aquellos que están por delante.
Dios nos forme y Dios nos haga ser, hermanos, a su voluntad, no a la nuestra. Vamos adelante. Jesús viene a buscar su iglesia, viene a buscar su pueblo. Hemos hecho un repaso muy sencillo, muy simple de esto, que tiene una profundidad tremenda, hermanos amados, pero el tiempo muchas veces nos alcanza, el tiempo nos pilla. Quizás este mensaje para muchos ministros no va a caber muy bien, pero es nuestra realidad y debemos asumirla. Por ahí, en uno de los libros del Antiguo Testamento, dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes. Los sacerdotes no cumplieron, hermanos amados, y por no cumplir fueron cortados de la congregación. Por no cumplir, Dios se olvidó de sus hijos y nunca más se levantará el sacerdocio levítico en Israel, aunque ellos hoy día están buscando la genealogía, ¿verdad?, de dónde están y según las noticias tienen preparado todo. Pero el Señor les dijo: por cuanto te olvidaste de mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. Yo te echaré del sacerdocio. Hay un sacerdocio nuevo, el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y a ese, hermanos amados, pertenecemos todos. Así como Melquisedec fue, Melquisedec es Jesús Cristo mismo. Hermanos amados, usted lo puede ver en el libro de Hebreos. Así como Él fue, también debemos hacer nosotros. Amén. Ejemplo os he dado, dijo el Señor, hablando sobre el servicio a los apóstoles en aquel tiempo y lavándole los pies. Ejemplo os he dado. Así como yo he hecho, vosotros también haréis. Que Dios les bendiga esta mañana y que el Señor nos ayude, hermanos amados, a ser fieles, a ser hallados fieles. Cuando Él venga, amén, nos halle haciendo así. Que el Señor Jesús le bendiga y le guarde. Será hasta mañana, si así lo dispone. Que tenga un hermoso día. Ore, congréguese, lea la Escritura, porque Jesús viene. Bendiciones. Hasta mañana. Cómo pasan los años, viviendo pruebas sobre pruebas. Jesús mismo nos dijo que será muy necesario pasar por luchas y tormentas. Es en medio de esa prueba